Rafael Ávila, gracias por estar en esta mesita y con esta gitana que tenemos aquí. Yo, gracias a ti por traerme aquí y recordar viejos tiempos. Por recordar viejos tiempos vividos. ¿Hubo un desembarco de Constantina aquí en Huelva? Pero vinimos cada uno por circunstancias distintas. Distintas totalmente. Pero es cierto que en un momento determinado el director del periódico era de Constantina, el jefe de comercial y jefe de motor en las páginas web de información era de Constantina, el director del hospital Juan Ramón Jiménez era de Constantina, el secretario general de la FOE era de Constantina. Por ejemplo, y Camacho Malo era el director comercial. Era el director comercial, claro, de director comercial. Claro, y un taller de automoción muy céntrico. Si no era de Constantina, era de... Bueno, sí, era de Constantina, porque era Orden. Estaba en la calle Palo, ¿no? En la calle Palo. El propietario era de Constantina y el que llevaba el tema era el otro Camacho Malo. El hermano de sí. Félix, creo que se llama. Félix. Sí, señor. Bueno, pero cada uno no vinieron en el mismo barco. No vinimos en el mismo barco ni venimos a colonizar la ciudad. Nada, ¿no? Curioso eso. Porque natural de Constantina tú, nacido allí, ¿no? En Constantina, de la provincia de Sevilla. ¿Y tus padres eran también de por allá? ¿O? Mi padre era de Constantina. Hace unos días he empezado a hacer el árbol genealógico para mis nietos. Eso está muy bien. Y todos son Constantinas. Sin embargo, mi madre tiene una parte extremeña, es de don Benito, ella nació en Zafra, pero su madre era gallega. Era gallega. Entonces mi abuelo materno, que fue guardia civil, aunque luego se retiró de teniente o capitán de la Guardia Civil, sí. En un momento determinado, sabe que los guardias civiles, yo calculo que era igual, transitan por toda España, desembarcan en La Coruña. Ella estaba con una señora de acompañante y se debieron de conocer, lógicamente, y se casaron. ¿Y sois 3 hermanos? ¿No? Nosotros 3 hermanos. 3 hermanos. No hubo niña ninguna. Perdón, te digo 3 hermanos, una hermana. Una hermana y 2 varones. Y 2 varones. O sea, 2 varones y una. ¿Tú eres el mayor? Yo soy el mayor, sí. ¿Y ejerces de mayor ahora? Porque, claro, ya serás el vástago de la familia, lógicamente. Sí, porque ya... Claro, nos falta... Mi madre se murió con 96 años. O sea que los genes los llevas tú para durar más que un martillo medio manteca. No sé si tengo los de... Hombre, eso del pasado de mi padre, el pobre, que murió muy joven, con 50 y pocos años. Lo que pasa es que vivimos... Mi hermana sigue viviendo en Constantina, mi hermano vive en Sevilla y yo vivo aquí. Entonces, hace una semana pues tuvimos en Sevilla una comida donde celebramos los cumpleaños, los santos y todo esto. Lo propio, lo que debe de ser. Pero cada uno nos llevamos muy bien. Eso es importante. Y por teléfono, cuando ahí no hay jerarquía, no hay jerarca, no hay... Ni patriarcado ni matriarcado. Ni matriarcado. Si no, estáis los tres nos ponemos, hablamos, nos ponemos de acuerdo y... Eso es. ¿Y los estudios? ¿Dónde los hiciste? Pues mira, yo hice un bachiller de 5 cursos porque se llamaba bachillerato elemental. Sí, claro. Era un bachillerato, laboral, perdón. El laboral. Laboral, porque tenía, digamos, desembarcaba luego en la universidad laboral. Yo, si no ocurre algo importante, yo digo que en mi vida es mis circunstancias, ¿no? Que llega al ministerio un señor que se llama Manuel Lora Tamayo, que decide que los alumnos que estudian en los bachilleratos laborales, a través de un examen que se llamaba prueba de madurez, pudieran pasar también a la universidad. Entonces yo estudio el elemental 5 cursos en Constantina, 2 en Carmona, con su reválida. Ya los superiores, me refiero de bachillerato, ¿no? Bachillerato superior, porque en ese momento solo hay en Andalucía 2 bachilleres superior, Archidona en Málaga y Carmona en Sevilla. Y en Carmona
conozco yo, una anécdota muy curiosa, porque cuando vengo yo a Beas, me van a presentar, una prima de mi mujer me va a presentar quién era su marido, y le digo, a este lo conocí yo antes que tú, porque era del Cerro de Andévalo, y porque a Carmona van muchas personas de Huelva, del Cerro de Andévalo, de Aroche, de Sufre, y una de ellas, que es persona que se casa con una prima de mi mujer, estuvo allí en Carmona. Como decía, este lo conocí yo antes que tú. Lo conocí con 16 años. ¿Cómo se llamaba el hombre ese? Tomás. Que luego sigue contigo apareciendo varias veces No, conmigo aparece, ese era un compañero a niño de Constantina que era Federico Muela. Federico Muela fue mi sombra. ¿Iba a Málaga? Porque estuvimos en Carmona, sí. nos fuimos a Málaga, estuvimos como se estaban ante los estudiantes, que era la casa de una señora, normalmente viuda, y allí te hacían de comer, te lavaban la ropa, tal. Luego, bueno, podíamos haber hecho milicia universitaria, porque los estudiantes universitarios hacían militares, pero yo no podía porque mi padre hacía un gran esfuerzo para que yo pudiera estudiar. Entonces, como ellos vendían frutas, verduras y tal, y la temporada buena en mi pueblo era el verano, pues yo al verano, ¿qué es lo que hacía? Pues me iba allí al mercado a trabajar con ellos. ¿Hubieras hecho tú tu milicia universitaria en Montejaque, por ejemplo? Efectivamente. Y entonces, cuando yo terminé la carrera, pues entonces sí, ya había pedido prórroga, ya no podía pedir más prórroga. Y entonces él se vino, pidió también prórroga y se vino conmigo al Cerro Muriano. ¿Al Cerro Muriano? A hacer la mili normal, nos juramos bandera y... ¿Pero de soldado raso o de...? No, soldado raso, claro, soldado raso. No saliste ni de cabo ni de... Sí, de cabo primero. De cabo primero. Pero lo que te cuento, por la anécdota del seguimiento que me hace mi amigo Federico Muela, que en paz descanse, que ha muerto hace un año aproximadamente, es que... Sí, porque los Muelas son en Sevilla, él fue presidente de la construcción en Sevilla, y tuvo un hermano que era Nicolás Muela, que estaba muy metido en los temas de periodístico, era el que llevaba todo el tema de prensa en la CEA. Claro, Nicolás Muela, de eso me suena a mí. Se murió muy joven el pobre, era un tío más alegre, más simpático. ¿Me ibas a contar alguna anécdota? Sí, no, que cuando juramos bandera, nos tocó los dos al mismo regimiento en Sevilla. Bueno, es que era ahí la sombra, uno... La sombra. Era ahí zipizape, posiblemente. Pero es que luego, por las circunstancias, yo sé que hay una plaza de un puesto de trabajo en la organización sindical en Sevilla, en lo que era la rama del Consejo de Empresarios. Hago allí un examen, lo gano, me contratan como economista y al poco tiempo veo a Federico Muela de economista también en la rama. Ahí sí nos separamos. Yo estaba en la él estaba en la de los trabajadores, yo estaba en la de los empresarios. Él estaba, porque ahí es cuando ese momento es cuando desaparecen los sindicatos verticales. No, estamos hablando todavía del año 73. 73. Donde existe el sindicato vertical. Pero ya había... Iba engendrándose... No, todavía. Te digo más, es decir, yo me vengo a Huelva con la persona que en Sevilla era mi jefe, director provincial de Asuntos Económicos. Él se viene a Huelva de delegado de sindicato. Yo me vengo aquí. Este hombre está en la línea de Fabián Márquez y finalmente de Martín Villa, y si no llega a morir Franco, yo a lo mejor hubiera terminado de gobernador civil en alguna provincia, porque estábamos en una línea de mando importante que terminaba en Martín Villa. Estabais enganchados. Estamos en la línea. Lo que pasa es que en el año 76, cuando muere Franco, hay varias líneas para promover las patronales, y una de ellas viene precisamente del grupo Martín Villa, que dice, oye, esto se termina y hay que crear organizaciones libres que puedan de alguna manera ser interlocutoras con los sindicatos. ¿Y se crea la CEA o la CEA es posterior? No. Lo primero que se crea, las primeras que se crean es la FOE. La FOE. La FOE. Y la FOE,
con otras FOEs de Andalucía, creamos la CEA. Y creamos también, un año o dos después, la COE. La Confederación de Empresarios. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Es decir, pero la primera organización, como anécdota también, decir que nosotros nos fundamos sin que existiera todavía una ley que amparara la creación de asociaciones. Nosotros declaramos constituido la Federación Andaluza de Empresarios el 1 de marzo de 1977 y la ley que admitía crear asociaciones libres, sindicatos también, es del 1 de abril del 77. Nos podían haber metido en la cárcel. O sea que eran ilegales, total. Estuvimos durante un mes. Alegales. Alegales. Sí, porque ya se estaban. Sí, no, bueno, ya era evidente y ya te digo, teníamos de alguna manera directrices marcadas. ¿Y cómo es tu paso de Sevilla a Huelva? Porque tú estábamos en Sevilla y te mueves en el núcleo empresarial de Sevilla, que tú has hablado de economista, precisamente. Sí, yo estaba de economista con el director provincial de Asuntos Económicos, que era el soporte técnico del Consejo Provincial de Empresarios de Sevilla. Pues nos perdemos con las siglas, pero bueno. Bueno, director de Asuntos Económicos. Entonces, el director de Asuntos Económicos lo nombran delegado provincial de sindicatos en Huelva. Sí. Y dice, ¿quién se quiere venir conmigo para reproducir el trabajo que se estaba haciendo en Sevilla? Entonces, hay uno que lo duda y digo, yo me voy. ¿Te apuntaste? Me apunté. ¿Tenías ya tú alguna relación con Huelva? No, ¿O con salvo mi novia. Tu novia, que es de Bea. Que es de Bea. Pero no estaba en Bea. Pero estaba en Sevilla porque hizo magisterio en Sevilla, trabajó de maestra en Sevilla, luego no le gustó, ahora lo lamenta no haber seguido con magisterio por las vacaciones que tenían los maestros y demás. Estudia enfermería, ¿no? Estudia enfermería y ahí nos conocemos. Por la enfermería. En Sevilla. Por la enfermería. Pero en Sevilla. Y tú te vienes a Huelva y ella dice que... Los padres vivían en Beas y dicen, pues mira, pues bien. Pero a ella le gustaba Sevilla. Ella le gustaba Sevilla, claro. Sevillana. Ella se sentía sevillana, Se sentía ¿no? sevillana, claro. Más que yo, porque yo había estado en Carmona, en Málaga, 5 años, estudiando la carrera. Yo llevaba... Profesionalmente te habías movido. En Sevilla lo único que conocía era el Sánchez Pizjuán. Y entonces arrancamos para Huelva, ¿no? Sí, señor. ¿Y ella arranca para Huelva también? Sí, porque termina la carrera en más o menos... ella termina la carrera ella se queda durante un curso. Yo vengo en el 75, yo llego a Huelva el 1 de abril del 75, ella termina el curso en el 76 y encuentra colocación en el hospital Manuel Loy. En el Loy. Se coloca en el Manuel Loy y nos casamos. Yo creo que se coloca ella realmente se coloca, nosotros nos casamos en septiembre y entra a trabajar en octubre. Es decir, nosotros hicimos un viaje de novio de solo 7 días porque tenía que entrar, nos casamos un 11 de septiembre y tenía que entrar el 20 y tanto. Hicimos nada más que una semana. ¿Y a dónde fuiste? ¿A Canarias? A Canarias. Entonces no se iba por ahí a Las Palmas de... Bueno, antes la gente que se casaba en Huelva iba de viaje de novio a Sevilla, o sea que tampoco... Las Palmas de Gran Canaria. Teníamos una semana. Claro. Entonces había un vuelo que nos llevaba y nos traía una semana y vimos las dos islas importantes, Canarias y Tenerife, que teníamos un avión de hélice. ¿Y qué tal se vive en Bea? Porque tú te quedas ya, llegas a Huelva y te quedas en Bea. No, yo vengo a Huelva y vivo en Huelva. Ah, en Huelva. Yo vivo en Huelva. Yo creía que vivía en... Yo vivo en Huelva, primero porque ya tenía casa en Bea, claro. Vivían los padres. Los padres. No era, tú sabes que casado casa quiere, no era... Claro. No era. Nosotros nos establecemos aquí, cuando nos casamos tuvimos acceso
me estoy riendo por lo que se ha comentado hace poco, a una vivienda del Instituto Nacional de la Vivienda, en la Hispanidad. Mi primer domicilio en Huelva fue la Hispanidad. Y luego ya nos fuimos a la Avenida Andalucía, porque ahí se formó una cooperativa con médicos y enfermeros del hospital, que fue en la Avenida Andalucía, en el número 5. Y un día, pues mi mujer con otra prima suya me llega y me dice, oye, que nos hemos comprado un piso en Fernando el Católico. Digo, ole, qué bien, ole. Así son las cosas. Y entonces tuvimos... Entonces ya las mujeres podían comprar pisos y esas cosas. Yo me lo encontré hecho. Hombre, porque tú sabes que la ley impedía a las mujeres... Al final la escritura firmamos los dos. Sí, claro. Y la hipoteca lo firmamos los dos. ¿Y la pagaste? Lo pagamos entre los dos. Sí. Bueno, yo porque todavía tengo una pequeña roncha que va quedando ahí de la hipoteca que dice, ¿y ya para qué la había quitado? No, yo la quité. Tú la quitaste entera, ¿no? Eso está bien. Y nos fuimos a ver en el año 12 o 13. Yo los 2 últimos años de trabajo aquí en este edificio en el que estamos, yo venía en coche desde Bea. Aquí abajo había un sótano de aparcamiento, yo tenía ahí mi plaza de garaje. Yo tardaba 20 minutos de Bea aquí, comía en la cafetería que había aquí, a las 7, a las 8, a las 9, me iba para Beas. ¿Y cuántos hijos tienes? 2 niñas. 2 niñas, ¿no? 2 niñas. 2 niñas, una boticaria. Una boticaria. Una boticaria. En Paterna del Campo. En Paterna, ¿no? Sí, y la otra es abogada, que trabaja para una multinacional, que es una máquina trabajando. Ahora incluso se ha quedado libre a la empresa, la persona que lleva la expansión de las tiendas en Portugal, y ha dicho, no os preocupéis que yo también hago Portugal. Lleva España y lleva Portugal. Entonces lleva la ibérica completa. La ibérica, sí. La península ibérica completa, eso está bien. Y en Bea se vive bien. Hombre, vamos a ver, se vive bien en la medida... Sobre todo ahora jubilado, digo yo, no sé. Sí, pero les digo, se vive bien porque las circunstancias, como hablaba anteriormente. La reunión que nosotros teníamos en Huelva, que íbamos también al Rocío. Sí. La mayoría eran vecinos y familiares de Lina, de Beasino, y se jubilan y de una forma o de otra están en Bea. De tal manera que esas reuniones que teníamos en Huelva, pues también las tenemos ahora en Bea. Aparte de eso, es un pueblo tranquilo. Yo estoy en el casino, soy el tesorero, entro, hablo con la gente, en fin, nos metemos unos a otros, porque el Barcelona, el Madrid... ¿En una hermandad también te tocó? Estuve en el año, eso fue del 6 al 10, del 6 al 10 al 6 al 11, en la hermandad de Clarines, fui el presidente. ¿De Clarines? ¿Y en una del Cristo también te tocó? No, la hermandad de Clarines con el Belén Viviente tiene muchísima tela que cortar. Claro. Sí. Muy importante, el más antiguo de Andalucía. Yo digo que en diciembre el centro turístico, llamándole turístico a un Belén Viviente, que mayor número de personas congrega en la provincia de Huelva es el Belén Viviente, hasta 20 o 25.000 personas. Oye, ¿y Clarines? ¿Te gusta Clarines? ¿Tú eres clarinero? Voy. Más porque... Tú sabes que yo la primera vez que fui al Rocío, yo veía allí, venga, los finos, el no sé qué, la cerveza, digo, oye, por favor, ¿por qué no lleváis un par de botellitas de cava? Porque a mí yo no bebía alcohol. O sea, yo en esa fecha, cuando empiezo a ir al Rocío, yo no bebía, bueno, el cava es alcohol, pero me gustaba más el afrutado. Sí. Que la romería no eres tú un romero, ¿eres más rociero que romero o igual? Igual. Lo que pasa es que participas de las fiestas, lógicamente. Sí, claro, porque no hay más remedio, ¿no? Claro. Y dentro de la FOE,
hubo que poner esto en marcha. Mira, es que en el año 77 no sabíamos qué es lo que teníamos que poner en marcha, porque no había antecedentes. No, pero había que aglutinar los empresarios, eso sí. Sí, pero sin tener un modelo de quien copiar, empezando de cero. Que no es como el presidente de una de estas de vecinos, de una comunidad de vecinos que coge el acta las actas de la otra y tiene una ley que te dice cómo es, tiene los estatutos, había que hacerlo todo desde cero. Lógicamente, muy importante el papel de una serie de empresarios que vinieron por distintas fuentes. Había una persona en el Consejo de Empresarios que era Carlos Expósito, Miguel Martín Pérez. Y han nombrado a uno sin querer, Fuentes también. ¿Qué llevaba Fuentes, que murió también? Fuentes tenía una tienda, la Oriental. ¿No? Sí. Es que me suena a mí mucho lo de Fuentes, un hombre, un hombre muy agradable. Sí, Fuentes la Oriental. Pero bueno, allí fueron importantes para crear el bloque, fue importante don Miguel Raya. Don Miguel. La familia Arco, la familia Nueva Galería, Manolo Santamaría, que fue fundamental. Luego, en el nacimiento de las calles del centro, le hicieron una propuesta de crear algo alternativo a la FOE, y él dijo: yo soy fundador de la FOE y me moriré siendo de la FOE. Lo de Manolo Santamaría, para mí, insuperable. Y bueno, el 1 de marzo del 77 se firmó un documento con 44 empresas o 44 empresarios. A partir de ahí pudimos realmente empezar a trabajar. Poner en marcha, ¿no? Sí. Oye, hay una anécdota que... Pónmela tú de pie, porque yo no sé si voy a ser capaz. La hora de la inauguración de la FOE. Del edificio. Del edificio que de la está FOE. Frente al mercado en el que estamos ahora. Bueno, ese edificio fue posible por una serie lógicamente, de apoyo, pero dos fundamentales. Una importante subvención de los fondos europeos, que conseguimos gracias a que un día... al plan transfronterizo. Sí, era el marco comunitario, los marcos comunitarios de apoyo. Claro. Que cuando España entra en la Unión Europea, financiaba carreteras, edificios, etcétera. Ladrillos se llamaban del argot que nosotros utilizábamos. Pero yo buscaba financiación para realizar actividades con Portugal, con los empresarios del Algarve, porque ya habíamos tenido contacto con los empresarios del Algarve y había que formar actividades. Y como no conseguía de la Junta de Andalucía, un día desesperado le digo a Matías Conde, que era presidente del PP: mira lo que me pasa. No te preocupes, que había hecho una gestión en Madrid. Y un día dice: oye, vámonos, que mañana nos recibe el director general de los fondos europeos en el ministerio. Y nos dice: no tengo dinero para eso, tengo dinero para ladrillo. Y digo: pues deja el dinero ahí, que nos vamos Matías y yo a buscar y traer un proyecto aquí para construir un edificio. Vinimos a Huelva, nos fuimos a hablar con Pedro Rodríguez. Pedro, tenemos el dinero, pero nos falta el suelo y para tanto nos va a dar. Dice: pues yo tengo un suelo ahí en Pescadería que el ayuntamiento lo puede dar. Entonces, claro, una cuestión de este tipo. Entonces, dinero, gobierno de Cristóbal Montoro, suelo, gobierno de Perico Rodríguez. Bueno, lógicamente el Monte nos dio una hipoteca y tal, y se construyó. Y llega la hora de la inauguración. Lo primero: oye, Pedro, Matías, que venga el presidente del gobierno. No puede ser. Que venga Montoro. No puede ser. Que venga el delegado del gobierno de la Junta, tal, que es vuestro. No puede ser. Bueno, pues nos conformaremos con José María Cueva. El día antes se muere Manolo Otero, que había sido presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Y José María dice: mira, lo siento, pero me tengo que quedar en Sevilla. Bueno, pues nada, pues ya lo integraremos aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Media hora antes, Antonio Ponce lo llama Gaspar Zarría. Oye, Antonio, que me he enterado que vaya a inaugurar. ¿Puedo ir para allá? Pues vente, Gaspar. Claro. ¿Quién iba a decir que era Gaspar Zarría era el todopoderoso hombre de la Junta de Andalucía? Y al día siguiente, la noticia en la prensa, tú que eres periodista: Gaspar Zarría inaugura el edificio de la FOE.
Que no había puesto un duro. Que no había puesto un duro. La Junta de Andalucía ni un duro. Nada, ni un duro. Matías, ¿tú has visto cómo sois vosotros los del PP? Que la medalla se la ha puesto la competencia. Qué cosa. Hay una pregunta que yo no tengo más remedio que hacerte. ¿Cuántos años te has llevado tú aquí lidiando con los empresarios? 37 años. Desde el 77 al 14. Y yo. Sí, no hemos visto mucho. No hemos visto y hemos hecho muchas entrevistas y hemos sufrido mucho. Exactamente. Lo que yo te voy a preguntar ahora, que tiene que ver precisamente con el AVE, con las comunicaciones de Huelva con Sevilla. Yo, 40 años de periodista, 40 años diciendo que vamos a hacer un aeropuerto, que van a venir no sé quién, los políticos, esto, ahora los otros, tal y cual. Y estamos, ¿cómo estamos? Y estamos peor que antes de que entrara el AVE en servicio en España. Porque en aquella fecha, de Huelva a Madrid había 2 trenes diarios. 2 trenes diarios, uno por la mañana y otro el nocturno, el expreso que se llamaba. ¿El expreso? Que tú dormías y a las 9 de la mañana estaba en Madrid. Ahora nada más hay uno. En determinados momentos ponen 2, pero ahora realmente nada más que hay uno. Porque cuando son las fiestas, sí, por eso, pero o el verano, tal y cual, pero sí. Normalmente estamos peor. Estamos peor. Y los empresarios lo sufren. Claro, sobre todo el turismo. El turismo, pero luego es que hay cosas que resultan absolutamente incomprensibles. Es decir, queremos la economía sostenible, queremos acabar con hacer la descarbonización y la inmensa mayoría de las mercancías que se producen en el polo de Huelva o las que entran por el puerto tienen que salir al resto de la península. ¿Por qué? En camiones. En camiones, claro, porque no hay. Porque el transporte por tren es mínimo. Es mínimo. Entonces, sería lógico que hubiera una buena comunicación entre Huelva y Sevilla al menos, claro, que facilitara el transporte de mercancías por ferrocarril, pues en camiones. Es muy triste porque pero yo creo también, Jesús, pasa el tiempo. Que yo creo, mira, en fin, probablemente haya alguna motivación, pero yo creo que en este momento querer unir Faro, Huelva, Sevilla, estratégicamente es un error. Porque el gobierno de España dice, pues muy bien, cuando Portugal esté dispuesta a hacer Faro, Huelva, Sevilla, empezamos a hablar. Por eso dijo el ministro 2050. No por ninguna otra cosa. O sea, hoy lo que hay que decir es Huelva, Sevilla. Huelva, nada más. Sevilla. Porque los portugueses que no tienen todavía ni 1 kilómetro de AVE, ¿qué AVE haría? ¿Y tú eres partidario de que tiene que ser AVE a la fuerza? Mira, ¿O tú lo que quieres, como yo, creo, son varias comunicaciones con Sevilla rápida? Vamos a ver. Para coger aves. Vamos a ver. En Huelva podría tener mayor número de relación entre Huelva y Sevilla, mientras se haga lo que se tenga que hacer. Unos 3 trenes que hay ahora mismo, podría haber más. Podría haber un tren a las 7, otro a las 8, otro a las 12. Pero hay una cosa que es cierta, y es que la vía actual te tarda 1 hora y media. Tenemos una vía de ancho español, ¿sabe? Que solo España y Rusia tiene ese ancho. Entonces nosotros necesitamos una vía de ancho europeo que nos permita ir directamente a Madrid o a Málaga cuando esté el tema funcionando, con una vía que permita 200 kilómetros por hora. Yo no quiero que tenga que ir a 300 ni a 350. Con una nueva vía de ancho europeo sería suficiente para Huelva. Una de ida y otra de vuelta. Una de ida y otra de vuelta. Claro. Porque el problema que tenemos ahora mismo es que no tenemos más que una. Claro, una vía. Pero que además, ¿sabes? Cuando llegas ahí al Aljarafe, los trenes van a 25 kilómetros por hora. Hombre, es que subir y la curva que hay que dar allá abajo. Claro. Un nuevo trazado es importantísimo. Claro. Yo espero que se haga la conexión. ¿Tú eres hasta Casena del Campo. ¿Optimista en ese aspecto? Yo, ¿O eres más realista?
Yo es que con la edad me ha entrado aquello de piensa mal y acertarás, ¿no? Ese estudio de viabilidad que se ha presentado, donde se dice que hay que hacer una serie de correcciones porque hay que salvar el lince y hay que salvar el no sé qué aves que te pasan también por ahí, me da la impresión de que eso va a retrasar bastante, porque ¿cómo se salva el lince? ¿Qué hacemos? Un túnel, un puente levadizo, yo creo que eso es una trampa que han puesto a Huelva. Esto está aprobado, pero hay que ver cómo se salva el lince y una serie de aves que hay por la zona de Chusena. Que no quieren, quien sea, no son partidarios ni tenemos aeropuerto. Pero el aeropuerto es que no se debió aceptar en su momento el no tener un aeropuerto público. O sea, yo que soy defensor de lo privado y de la concertación, en esos temas de infraestructura eso tiene que ser público. Como si estuviéramos ahora aquí intentando hacer un puerto privado, ¿no? Hay infraestructuras que tienen que ser públicas y el aeropuerto tenía que haber sido público. Y ya que hablamos, y en un apunte solamente, del puerto, es el que nos está dando vida. Muy bien. ¿Funciona? Muy bien, yo creo que muy bien. El puerto ha tenido los últimos años una gran dirección, tanto de la presidencia como la dirección general, y ha puesto al puerto, y además una cosa muy importante que no se hacía, que es la cooperación con la sociedad, no solo de la capital, sino incluso de muchísimos pueblos de la provincia, ayudando, financiando programas. Tenemos una infraestructura portuaria de primera calidad, muy buena. Seremos realistas y que Dios se apiade de nosotros y nos ponga... No, lo que tenemos es que darnos cuenta que tenemos que ser protagonistas de nuestro propio destino y ir por ahí a donde haga falta a reclamar y no pararnos en las trabas que haya. Claro que va a haber trabas. Pero es que duele cuando has tenido, por ejemplo, cuando tú hablabas del PP, 20 años de alcalde Pedro, hemos tenido una ministra como fue Fátima Báñez y tal, y nos vemos igual. Pues sí. ¿Sabes que hubo un ministro que se jugó el puesto por ayuda a Huelva, ¿no? Sí. Félix Manuel Pérez Villares, que salvó a Astillero. O sea, Astillero podía haber cerrado cuando él era ministro de Trabajo. Y él, enfrentándose a Calvo Sotelo, dijo, esto es mi tierra y yo tengo que ayudarla, Adolfo, si no me voy. Claro. Y Adolfo lo entendió y salvó. Eso hizo otro de aquella época, que era Licinio de la Fuente. Licinio de la Fuente lo hizo. Era más anterior, Licinio. Sí, pero lo hizo precisamente con el ladrillo, porque no había pisos para la gente humilde, en Toledo concretamente, y se construyó unas urbanizaciones para la... Pero hay que apostar. Hay que apostar y tener imaginación en la protesta. Mira, yo pongo el ejemplo de Boluda, que es uno de los principales navieros de España, era presidente de la Confederación, no sé si seguirá siendo, de Valencia. El corredor ferroviario mediterráneo estaba parado en Tarragona, tiene que llegar hasta Almería. Sí. Y este hombre reunió en un hotel de Madrid a cerca de 1000 empresarios, desde el presidente de la Caixa, de Mercadona, la Florinata y a esa reunión, sin haberlo avisado previamente, fue la ministra de Obras Públicas, que había sustituido a Ábalos, y ella pidió la palabra y dijo, señores, Valencia tendrá corredor ferroviario. Cuando vio la calidad y la cantidad de empresarios que había en ese hotel de Madrid, a ver si... Y el corredor ferroviario todavía está costando trabajo, de vez en cuando todavía no ha llegado a Alicante. A ver si somos nosotros también capaces. Habrá que hacer algo efectista si quiere, pero que haga que, y sobre todo que nuestra clase política se ponga también un poquito las pilas y vayan y reivindiquen y pidan. En fin. Bueno. Gracias, Rafael. Nos veremos en las comidas, ¿no? En las buenas comidas que hacemos allí en Triguero. En Triguero con los machos, ¿no? Magnífica iniciativa de recordar a una persona buena y amable y querida.
Así debería estar el mundo lleno, de muchas personas como el Machi. Muchas gracias, Rafa. Pues gracias a ti por permitirme salir en tu emisora. Gracias.